periodo, el tercer etapa del trabajo de parto en sí, hacemos un recuerdo y es el primer periodo viene a ser el de aborramiento y dilatación, el segundo de expulsión y el tercero viene el alumbramiento. El alumbramiento es una de las fases un tanto peligrosas por la complicación que puede darse en la madre por el caso de hemorragias, casos de hipotonía o atonías uterinas. Como verán en el diagrama que estamos mostrando, ahí se ve la cantidad que ha aumentado en cuanto al alumbramiento en América Latina. La siguiente. El alumbramiento en sí tiene 3 etapas para que todos se entiendan más por deducción didáctica. Es el desprendimiento en sí de la placenta, el desprendimiento de las membranas, el descenso y la expulsión. ¿Qué sigue? El desprendimiento de placenta viene a ser una compilación de sangrado a nivel de la placenta que va a despegar la torta placentaria de su unión con el endometrio y progresivamente va a desprenderse. En este mecanismo va a haber ruptura de vasos uterinos y hay 2 formas de desprendimiento, el fenómeno de Baudelot-Schulz y el fenómeno de Baudelot-Duncan. El de Schulz es el que se inicia en el centro de la placenta y progresivamente va disecando, de manera que cuando sale la placenta va a salir por la cara materna, o sea, la zona donde está implantada el cordón umbilical. Este es uno de los más frecuentes, de mayor frecuencia de incidencia. Y el de Baudelot-Duncan, la modalidad de Baudelot-Duncan viene a ser el desprendimiento que se inicia en los bordes y progresivamente va disecando la placenta. Este tipo de alumbramiento va a determinar que lo que aparezca primero por la zona vaginal en la expulsión va a ser la cara fetal, o sea, donde están los cotiledones. La que sigue. Una vez que ha habido, valga recordar, ha habido el expulsivo, hay un cese de las contracciones, hay una etapa de relajo y posteriormente nuevamente empiezan las contracciones con la finalidad de determinar o desprender a la placenta. Estas contracciones van a verse incrementadas en la medida que se vaya desprendiendo. Igualmente es importante que estas contracciones se presenten también para el desprendimiento de las membranas, el plegamiento de las mismas después del desprendimiento y que por inercia o gravedad la torta placentaria va a traccionar a las membranas. La que sigue. El descenso ya viene a ser la placenta desprendida, la placenta ya con sus membranas a nivel del canal vaginal y para salir a nivel de los genitales externos. Aquí es importante que va a haber una contractibilidad uterina y así evitar la atonía o hipotonía uterina. La que sigue. Una vez que la placenta ya está en el canal vaginal, van a cesar las contracciones y el pujo por la estimulación a nivel del canal rectal va a permitir que se salga la placenta. En algunos casos, si no hay esta sensación de pujo, puede haber retención de la placenta en el canal vaginal. La que sigue. Haciendo una recopilación, como les decía hace un momento, hay fenómenos subjetivos y fenómenos objetivos. Los fenómenos subjetivos es lo que les comentaba, un silencio, un reposo clínico y posteriormente nuevamente la aparición de contracciones de menor intensidad, pero que van a ocasionar que se desprenda o se expulse la placenta. Y los fenómenos objetivos viene a ser la modificación del útero, la disminución del volumen uterino de acuerdo a las contracciones, y aquí estas contracciones ya son dolorosas, o sea, reaparece el dolor. Es un ascenso del
nosotros cuando salimos o cuando sale el expulsivo se pinza el cordón, se corta y esa pinza nos va a servir como guía. Cuando desciende esta, sin ninguna maniobra, desciende esta pinza, significa que la placenta se ha desprendido. Una manera de ver si esto ha sucedido es presionando el fondo uterino. Si vemos de que se desciende, entonces significa que ha desprendido. Otra maniobra viene a ser apretando a nivel de la sínfisis púbica si sube la pinza o no. Si sube es que no se ha desprendido y si no sube es que se ha desprendido. Otra es la famosa, el signo del pescador. No sé si alguno ha pescado, pero la forma es colocando una mano en el fondo uterino y con la otra hacer una tracción suave. Cuando se tracciona y se mueve todo el útero, significa que no se ha desprendido. Y cuando se tracciona y no se mueve el útero, significa que se ha desprendido. La pérdida sanguínea va a aumentar progresivamente, según autores. No estoy de acuerdo en esto porque no se puede valorar en volumen la pérdida sanguínea. Dicen entre 300 a 500 centímetros cúbicos. Y lo que sí vamos a palpar es el globo de seguridad de Pinar, que viene a ser el útero totalmente contraído, que es lo que nos va a garantizar la hemostasia y por ende de que ya el útero ha hecho partícipe en el periodo de alumbramiento. Cuando este glóbulo de seguridad de Pinar no se da, significa de que hay un grado de atonía o hipotonía puede haber retención de restos o puede haber retención de cotiledones. La que sigue. ¿Qué es lo que tenemos que hacer durante la atención del alumbramiento? Primeramente, una vigilancia normal, natural, que es lo que vamos a determinar. Vamos a ver el control de funciones vitales, ver la cantidad de sangre que se va a eliminar, el tamaño y la forma del útero, el sostenimiento de la placenta y vigilar sobre todo la contractibilidad uterina que viene a ser el globo de seguridad de Pinar. Ahora, cuando ya hay el alumbramiento, lo que nosotros debemos hacer es una revisión completa de la placenta y sus membranas, y si hay dudas en caso de la integridad de membranas, hay que hacer una revisión exhaustiva, de repente un escobillonaje y llegar incluso al legrado. Y posteriormente esta paciente tiene que estar en observación. Algunos autores comentan de que las 2 primeras horas del puerperio inmediato viene a ser como un cuarto periodo. O sea, las 2 horas después del alumbramiento es importante por la frecuencia, por el riesgo que se presenta de hemorragias. La que sigue. En el caso de una evolución seminormal, esto hay que tener en cuenta algunos parámetros en tiempo. Normalmente una paciente multípara, este periodo de alumbramiento no debe sobrepasar los 30 minutos. Pasado esto ya hay que tomar conductas de solución, o una extracción manual de placenta, o un curetaje, o ver si no hay desprendimiento por un proceso de complicación que ya van a ver en el alumbramiento patológico. Y en segundo lugar, vamos a ver si la placenta está desprendida o no, porque muchas veces sucede que se desprende, pero se cierra el cuello uterino, entonces hablamos de una incarceración de la placenta. La que sigue. Y en cuanto a tiempo, como les decía, en una multípara podemos esperar hasta 30 minutos y en una nulípara hasta 1 hora. Transcurrido estos lapsos, ya tenemos que tomar las soluciones más rápidas para poder evitar que la paciente se pueda complicar con una hemorragia. Ahora, acá hay, esto es unas pruebas de pérdida en el, sanguínea y el manejo activo. Normalmente es la reposición de líquidos. Por eso les decía siempre a los alumnos cuando vayan a atender el serum o vayan a atender en una posa algo, un parto, siempre lo primerito, canalicen vía. Una solución puede ser cloruro, puede ser dextrosa, canalicen siempre para así tener facilidad, porque a veces se presenta la hemorragia y es tan copiosa que
nos gana y tratar de canalizar vía en esas circunstancias, las venas se colapsan y es difícil. Entonces siempre antes de que empiece en sí ya el trabajo o ya esté en la fase de borramiento o dilatación o incluso antes del expulsivo, canalizar una vía permeable. La que sigue. En una hemorragia posparto hay que ver primeramente cómo está el útero. Si el útero está contraído o no está contraído. De acuerdo a esto veremos la inercia o la subinvolución. En el caso de que no haya una inversión uterina, pues no nos preocupa, pero si hubiera un fondo firme contraído y no hay sangrado, entonces estamos tranquilos porque no hay problema de hipotonía. Pero si hay sangrado y no está firme, entonces estaremos hablando de que hay algún problema que esté impidiendo una adecuada contracción. Y en este caso, por ejemplo, si hay retención, habrá que tomar dos conductas, una evaluación o un raspado inmediato que se llama escobillonaje o llegar a hacer un curetaje. La persistencia de restos puede ocasionar que haya esta mala involución uterina y por tanto ocasionar sangrado. Si hacemos el curetaje y hay una buena contractibilidad y no hay problema, tranquilos. Pero si persiste el sangrado, persisten los restos, estaríamos pensando en adherencias anómalas, casos de los acretismos placentarios. El acretismo verdadero no nos preocupa porque un curetaje bien hecho no va a haber problemas. Lo que preocupa es el caso del incretismo o el precretismo, que sigue. Hablando de las causas ya un poco patológicas en el sentido de alumbramiento, viene a ver la atonía uterina. La atonía uterina puede ser por varias causas. Dentro de ellas hay causas focales o causas locales y causas generales. Las causas locales vienen a ser alteraciones en el desarrollo muscular del útero, una distensión muscular exagerada, caso de los embarazos múltiples o fetos macrosómicos. Hay degeneración de las células musculares, caso de las miomatosis, en la multiparidad también. Un agotamiento de la fibra muscular por el exceso de trabajo o la inductos conducciones que se realiza. Y puede darse también casos de infecciones de cavidad amniótica. Las causas generales, algunos componentes oxitóxicos pueden generar incluso parálisis de las fibras musculares. Las emociones, el estrés y la superexcitabilidad uterina también es causa de atonía uterina. La que sigue. En este momento que tenemos este problema, hay que evaluar factores predisponentes. Como ya les dije hace no mucho, una paciente que entra al trabajo de parto, tenemos que evaluarlo todo para no estar desprevenidos. Si una paciente tiene un feto grande, tiene embarazo gemelar, es multípara, tiene problemas de tiroides, tiene problemas de diabetes, ha sido conducida, debemos esperar que en el alumbramiento va a haber problemas de sangrado. Entonces ya tenemos que estar con nuestros equipamientos oxitóxicos ya adecuados para poder frenar o cohibir este problema o esta complicación. En caso de que ya tengamos todo listo, entonces lo importante hay que monitorizar las funciones vitales de la madre, las funciones vitales en cuanto a temperatura, pulso, presión. Igualmente hay que tomar la conducta de dar masaje uterino, bimanual puede ser, bolsas o compresas de hielo, usar oxitóxicos por vía endovenosa o vía intramuscular. El misoprostol usamos por vía endorrectal, no transvaginal, porque como está sangrando puede barrer fácilmente las pastillas. En cambio, por vía endorrectal va a tener mejor efecto. Una posición con piernas elevadas es la posición de Trendelenburg y puede incluso ligarse o ajustarse los miembros inferiores. Hay que colocar infusiones de soluciones isotónicas o hipertónicas, perdón, expansores de plasma y en el caso mayor, pues sangre de reposición, sangre entera, la que sigue.
¿Qué otros factores pueden ocasionar una hipotonía o una atonía uterina? La retención de restos o retención de membranas. Puede ser total o puede ser parcial. Las etiologías o las causas de estos procesos vienen a ser el famoso Christeller, que muchas veces nosotros lo practicamos en casos de emergencia, pero hechos que lo practican de manera cotidiana, pueden ser causas de retención de membranas. Una tracción exagerada del cordón umbilical, una expulsión brusca del disco placentario, una malformación congénita como es la placenta circunvalada o marginada, y la subcenturiada también. Y en caso de óbitos fetales por días puede haber fragilidad de los tejidos internos que puede ocasionar que salga en pedazos los contenidos gestacionales. La que sigue. Otra complicación que lo vamos a tocar a refilón viene a ser la inversión uterina, que generalmente es por una mala maniobra, una tracción exagerada del cordón umbilical, y en caso de cordón breve, brevedad de cordón, puede ser por esta situación. Las causas, por ejemplo, la maniobra de Christeller o la maniobra de Credé, pueden ocasionar que la placenta se traccione junto con el útero y se vierta, y de manera tal que la cara endometrial salga por la zona vaginal. Esto puede incluso ocasionar hasta reflejos vagales y puede ocasionar paros cardíacos. Es una complicación bastante severa, bastante seria, es una emergencia obstétrica que se tiene que solucionar ya. Muchas veces se realiza la reposición introduciendo el fondo, pero a veces esto no es tan sencillo y hay que tomar incluso conductas de una laparotomía para fijar útero. La que sigue. Al refilón, el acretismo placentario viene a ser una mala adherencia del tejido placentario en el endometrio. Y como ya les dije hace un momento, puede ser de tres tipos. Esto de acuerdo, hay deficiencia etiológicamente en cuanto a la fisiología, la ausencia de la capa de Nistabuch, que es una capa fibrinoide, que hace que las vellosidades se fijen en el miometrio, lo invadan y penetren. Hay algunos casos donde hay deficiencia, entonces el lecho placentario va a verse alterado. Hay tres tipos de acretismo: el acretismo vera, que es verdadero, que es solamente una adherencia un poco más rígida a nivel del endometrio, y que con una buena tracción o un buen curetaje pudimos solucionar y se contrae el útero. En cambio, los otros dos tipos, el incretismo, que es cuando las fibras placentarias, la estructura placentaria, llega y compromete al miometrio. Por lo tanto, la posibilidad de reaccionar o producir contractibilidad va a estar nula. Y la tercera es el percretismo, que atraviesa las tres paredes del útero: mucosa, muscular y serosa. Entonces ya es un grado más severo, no reacciona el útero con estos dos últimos componentes, el incretismo y el percretismo. La complicación es más seria y la solución es una histerectomía inmediatamente. La que sigue. Ahí están las tres condiciones que les he mostrado: el acretismo, el incretismo y el percretismo. La que sigue. Hay muchas veces que el acretismo puede ocasionar incluso perforación cuando se hacen maniobras muy bruscas o se hace tracciones muy bruscas, puede perforar el útero, entonces será una complicación más severa. La que sigue. Factores de riesgo que se presenten o que puedan producir una amenaza de parto o anteriormente un alumbramiento no bueno es una placenta previa, cesáreas anteriores, cirugías uterinas previas, legrados uterinos, heridas materna avanzada. Todo esto conforme
vaya avanzando son causales para factores de riesgo de acretismo placentario. La que sigue. Aquí están los antecedentes más de mayor relevancia. Por ejemplo, en las cesáreas previas está más directamente relacionada la placenta previa a otros factores. Y también la posibilidad de los antecedentes incrementa más con el número de cesáreas. La que sigue. El diagnóstico es importante sospechar por los antecedentes. Toda paciente que es evaluada y tiene algunos antecedentes de riesgo, considerarlos, no descartarlos. Hay que tenerlos en mente siempre porque esto puede prevenir, hacer que nosotros entremos ya listos para poder dar la solución inmediata. Caso contrario, no ser sorprendidos ya en el momento y no saber qué hacer. Y muchas veces los segundos son muy valiosos. La ecografía Doppler pudiera indirectamente darnos una sospecha, pero más que todo eso, los antecedentes. La que sigue. Los criterios ecográficos que se toman en cuenta para sospechar de un acretismo viene a ser el adelgazamiento o ausencia del endometrio en el segmento donde está infertado o está implantado la placenta. Los espacios lacunares vasculares se ven muy amplios como un queso suizo y que determinan que algo no está yendo bien dentro de la unión feto-placentaria. El adelgazamiento, interrupción o disrupción de la zona vésico-uterina y la extensión del tejido placentario a través de la serosa uterina, que es patognomónico de problema percretismo. La que sigue. La mortalidad en el alumbramiento antes era mucho más alta y las causas generalmente vinculadas eran una anemia aguda, shock obstétrico, embolia gaseosa, insuficiencia renal aguda o hipofibrinogenemia. Los factores también que pudieran darse causa o mortalidad en el alumbramiento son rotura del quiste, rotura cardíaca, rotura de úlcera gástrica, etcétera, etcétera, que pueden complicar en sí el alumbramiento. Y un último caso acá a tocar sobre el alumbramiento dirigido. El alumbramiento dirigido viene a ser una medida, entre comillas, salvadora para evitar las complicaciones que pudieran presentarse en el desprendimiento placentario. Y es una forma sencilla, se usa la oxitocina. Por eso yo les decía que siempre que vayan a tener una paciente, siempre que vaya con una venoclisis permeable y en el momento en que esté saliendo el primer hombro del recién nacido, se coloca endovenosamente la oxitocina. Esto va a producir que las contracciones se incrementen y se desprenda incluso la placenta. Muchas veces se termina el expulsivo y inmediatamente ya está saliendo la placenta. Como corolario nos va a determinar acortamiento del periodo de alumbramiento y acortamiento también de la pérdida sanguínea. Es una medida bastante buena, benéfica, yo lo recomiendo, háganla siempre, pero tienen que tener pues una venoclisis permeable. La que sigue. Muy bien, eso era todo en cuanto al alumbramiento. En general, alumbramiento como sí, alumbramiento normal, no es muy extenso. He querido dar un poco más de pauta sobre lo que es un alumbramiento patológico, que en realidad es para que lo tengan en conocimiento y que será más explayadamente desarrollada en la clase correspondiente. ¿Algún comentario? Pregunten. No, doctor, gracias por la clase. Muy bien, si no hay más comentarios, entonces a ustedes las gracias y que les vaya bien. Cuídense. Hasta luego.